En la vida todo es un cambio. No sé si se han dado cuenta. Como la canción de Mercedes Sosa, pues todo cambia. Todo cambia. Pero hay momentos donde tenemos cambios, digamos, de una forma más súbita, más profunda. Hay experiencias, hay momentos en la vida que lo transforman a uno de una forma más profunda. Me explico. Por ejemplo, no sé a cuántos comparten esa experiencia que yo tuve cuando nació mi primera hija. Y cuando, bueno, tuve la oportunidad de estar en la sala de cirugía, pero ya cuando el pediatra me la mostró y dijo, esta es su hija, esa experiencia, ese sentimiento que los que son padres aquí pueden entender, cambió. Cambió todo en la forma de relacionarme con los demás, en fin, todo lo que hago en el día de hoy, de esa experiencia. No sé cuántos comparten. Hay otras, por ejemplo, hace años atrás, también estando en un retiro en el equipo donde yo servía en la iglesia, allí en la confraternidad de Unicentro. En ese retiro el Señor, digamos que confirmó mi llamado para servir en el pastorado. Me acuerdo ese momento, aquellos miembros del equipo orando por mí. Ese momento, esa visión, pues cambió toda mi vida. En el día de hoy vamos a ver de una visión que para el autor del libro de Apocalipsis, Juan de Patmos, transformó su vida. Recuerden que el libro de Apocalipsis, que significa revelar, no es un libro para confundir, parece a veces, pero es un libro que muestra, que anima, que revela. Vamos a ver a Jesús en todo el libro de Apocalipsis, no solamente en el capítulo de hoy, sino en todo el libro, es conocer más a Jesús. Y también aprender a ver la vida y nuestras circunstancias a través de los ojos de Jesús. Es a Jesús y a ver la vida, tus circunstancias a través de Jesús. Vemos también que Apocalipsis, más que un libro de predicciones futuras, es una proclamación de quién es nuestro Dios, la realidad que vivimos. Como es una proclamación, hay muchas cosas para obedecer, más que adivinar el futuro. Es una proclamación para que nosotros obedezcamos. El libro trae, por ejemplo, el día de hoy, vamos a leer varias veces el número 7. El 7 habla del número completo, del número perfecto en la cultura hebrea y en la cosmovisión desde el punto de vista bíblico. 7 es el número que está todo completo, es el número perfecto. Si leen Apocalipsis, les animo a, por ejemplo, hay siete revelaciones de quién es Jesús. Hoy vamos a ver una. Probablemente no vamos a ver todas durante esta serie, pero hay 7. Cuando lean ustedes pueden identificarlas. Quiere decir que Apocalipsis muestra esa plenitud de quién es Jesús. 7 visiones de Jesús que están en esta carta. En el día de hoy vamos a ver una visión que espero que a nosotros nos ayude, la invitación a que transforme nuestras realidades y que podamos estar seguros en el día de hoy, como oraba Miguel, en este tiempo de elecciones, en este tiempo donde hay una seria amenaza a la paz mundial. ¿Cómo puede una visión de Jesús transformar tu realidad diaria? No solamente la del país, la del mundo en general, sino tu realidad diaria. Veamos lo que vio Juan de Patmos. Dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Vamos hasta ahí. Allí vemos a Juan de Patmos. Recuerden, él estaba, según él mismo lo acaba de afirmar, preso a causa de su fe. Preso en el exilio. En unas circunstancias que no eran las más cómodas. Había personas que el imperio mandaba al exilio para controlar, digamos, el impacto que estas personas estaban haciendo en una comunidad. Estaba Juan allí, y uno puede pensar, creo que ahora que tuvimos esta experiencia tan cercana de aislamiento, de pandemia, lo que, aunque sea un poquito, de lo que pudo implicar esto. A Juan solo, aislado de su comunidad, de su familia. Estaba probablemente, como dice el texto, probablemente en un día de domingo, con anhelo de comunidad. ¿Usted no se sintió alguno de estos tiempos con ese anhelo de tener contacto de verdad con aquellos alrededor? Y más si uno está teniendo alguna dificultad. ¿Cuánto anhelo tiene? Estaba Juan allí con anhelo de domingo, anhelo de ir a su comunidad. Imagínese, él era probablemente el líder pastoral de todas estas comunidades, habría otros líderes, y él quería estar allí, en medio de ese anhelo de domingo, en ese silencio de aquella situación. Recibe esta visión. Y dice allí que estando allí, vino, algunas traducciones dicen que él fue llevado en el Espíritu, otros dicen que vino el Espíritu Santo. Es una traducción un poco no tan fácil de tener. ¿Qué es esto de estar en el Espíritu? Porque parece que fuera una experiencia que en el libro lo describe como algo de un profundo estado de contemplación espiritual. A veces tenemos un poco o pasamos por encima esto, y es en el texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, hay momentos donde necesitamos que podamos tener esa visión de Jesús de una forma especial. En los momentos de dificultad, en los momentos de gran necesidad, qué bueno poder tener esa experiencia. Aquí hay una primera invitación para todos los miembros de la iglesia y aquellos que están llegando. Animamos a que nuestra experiencia con Jesús tenga profundos momentos de contemplación. En este momento, en medio de las circunstancias, aislado del mundo, en soledad, en silencio, él pudo contemplar a Jesús. ¿Cuánta dificultad tenemos en el día de hoy para estar y experimentar la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo puede pasar tú y yo, cada día o cada semana, en silencio, esperando que el Señor contemplara al Señor al cual servimos?
En medio de nuestro mundo tan agitado, con tantas prisas, ¿saben? Estamos animando a que por lo menos cada uno de los que servimos aquí tenga 5, 10 minutos en silencio. En mayor dificultad, mayor necesidad de poder contemplar al Señor. Tú y yo, igual que Juan allí, podemos tener acceso a la presencia del Señor por la presencia del Espíritu Santo. Esto no es algo que pues por ocasión, es una experiencia para todo creyente. El problema es que no sacamos el tiempo, no reflexionamos, no nos aislamos. A veces se requiere, a veces es en medio del sufrimiento que nosotros sacamos ese tiempo para estar con el Señor. Pero estaba aquí Juan, con anhelo de cantar probablemente en su iglesia, con anhelo de adorar. Y dice que detrás de él escuchó una voz fuerte como de trompeta. Para aquellos que han leído el Antiguo Testamento, si leyeron Éxodo, no es la primera vez que el Señor cuando habla y se manifiesta, el sonido es como de trompeta. Ojo, no está diciendo una trompeta. Es como, más adelante en el texto dice, su voz era como el sonido de muchas aguas. Como el sonido de una catarata impresionante. Aquellos que de pronto han podido estar en algún ser cerca de alguna caída grande, es algo sobrecogedor. Es básicamente decir, la voz del Señor tiene tanta autoridad cuando Él habla. Juan allí en Patmos tratando de escribir dice, es como de trompetas que anuncian en aquella época, en aquel entonces, algo que hay que ponerle atención. Y decía, escribe el libro, un libro de lo que veas y envíalo a todas las 7 iglesias. Me volví para ver quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Estaba allí, escuchó esa voz y ¿qué vio? A esos 7 candelabros que lo dice el texto, si lo leemos, si leyeron el capítulo 1, son las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir la iglesia en general? La iglesia en general, el Señor habla en medio de su iglesia. 2 cosas que quisiera en este momento poder fijar del texto. Una, espero que podamos nosotros desarrollar una experiencia con Jesús, una vida en que podamos escucharle, contemplarle en profunda. Aquí cuando el término dice que estaba en el Espíritu, estaba en profundo tiempo de adoración y de oración. No sé cuántos podemos apartarnos para eso. A propósito, caballeros, vamos a ir al retiro. Espero que allí haya esos tiempos también. Un pequeño tiempo para hacer una pausa, para apartarnos en profundo concentración, escuchar la voz de Dios. Esto no es una experiencia para unos pocos, es para cada uno de sus hijos. Y en segundo lugar, en medio de una comunidad se escuchó esa voz. Quiero también fijar esto importante. Nuestro Dios Jesús en el día de hoy también está obrando. Es el mismo Señor.
Y aquí viene una responsabilidad tremenda para cualquier comunidad cristiana. No solamente esta, cualquier comunidad grande, pequeña. Dios se revela, como en este caso, al mundo a través de su iglesia. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a la realidad de nuestro país, la complejidad de la situación política, del futuro de una nación, de todas las dificultades económicas, no solo de este país, sino del mundo en general. Cuando hay tremenda agresión a la paz mundial, la iglesia a veces podemos tener la idea de decir, y nosotros, no hay que ver, allá el Señor pondrá algún candidato, el Señor verá qué hace. El Señor en este país podría transformarlo. La voz que tiene el Señor Jesús para esta nación, para el mundo en general, va a ser a través de su iglesia. Qué tremenda responsabilidad mostrar al mundo que hay una forma diferente de vivir, que hay una forma diferente de elegir, que hay una forma diferente de ser ciudadano, hay una forma diferente de obrar en los conflictos. Nuestro Dios no es que va a obrar por allí, no sabemos cómo, sino a través de cada uno de sus hijos. El Señor se muestra allí, en esta visión, en medio de su iglesia. En primer lugar, este pasaje habla de la posición de Jesús. ¿Dónde está fundamentalmente? Y no me refiero a los lugares de reunión. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde habla al mundo? Y en esta carta en particular, en medio de esta situación, en medio de su iglesia. En medio de la situación de nuestro país, en medio de las injusticias que hay en esta nación, en medio de todos los problemas, el Señor tiene voz, tiene presencia a través de su iglesia. No sé qué tan serio hemos tomado el ministerio de orar por nuestro país y por nuestros gobernantes, orar por la iglesia en Ucrania. Pensamos que, no sé, el Señor algo hará. El Señor habló en medio de su iglesia. Primero que todo mostró su posición. El Señor es el centro de todo y está en medio de su iglesia. Jesús es el centro de todo, si miren en este pasaje, y es el centro de su iglesia, y es desde su iglesia que va a transformar el mundo. Es para su iglesia que va a venir por segunda vez. El centro de control, poniéndolo claramente, el centro de control no está en ninguno de los gobernantes. El centro de control no está en el palacio de gobierno, no está en la oficina del señor Putin, no está en cada uno de los miembros de la OTAN. El centro de control está en Jesús, que está en medio de su iglesia. El centro que sustenta el mundo es Jesús en medio de su iglesia. Aquí está un hombre sufriendo por la persecución, no era por cualquier cosa, no era por sus problemas, sufriendo por persecución por su fe, que el Señor atiende.
No sé qué dificultades, o bueno, de varios de ustedes sí, pero no todos, estás teniendo en el trabajo, en la familia, porque a veces sí es cierto, miramos la situación más grande de nuestra nación, del mundo en general, que no somos ajena a ella. Pero ¿dónde está la situación de problemas de tu trabajo, de familia, del matrimonio, de los hijos? ¿Dónde empieza Jesús a obrar frente a esa necesidad de este hombre? El Señor Jesús se manifiesta y se muestra quién es Él. Miren que ahí no dice que el Señor Jesús vino y le mandó un helicóptero y sacó a Juan de Patmos y lo puso por otro lado. Tú y yo necesitamos en esa situación que estamos enfrentando contemplar, ver a Jesús. Hay un pequeño acto que está allí en ese pasaje que pasamos por alto, pero es muy importante. Dice Juan que estaba allí en medio de tremenda oración profunda, en silencio, buscando al Señor. No estaba hablando, no estaba ahí quejándose, estaba anhelando, estaba pensando en el Señor. Y dice que vino la manifestación del Señor y se tuvo que voltear. Dice, escuchó, se dio vuelta. Creo que es importante a veces mirar en la dirección correcta. La respuesta a las necesidades de este mundo implica mirar en la dirección correcta. En tu necesidad particular es mirar en la dirección correcta. A veces empieza por arrepentimiento, pero a veces empieza es porque tu vida, mi vida, no está completamente centrada en Jesús. En primer lugar, Jesús se muestra como el centro de todo. En tu situación personal tú y yo necesitamos contemplar a Jesús. Jesús está en medio de su pueblo. En cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, Él está allí. Necesitamos contemplarlo. Eso cambiará nuestra percepción. Este mundo no lo va a cambiar alguien. La iglesia es agente central del cambio de este mundo. Nuevamente digo, queridos hermanos, a todos nos pasa. No, el Señor va a poner el gobernante de este país. Sí, pero es a través de la oración de la iglesia, de que nosotros seamos conscientes de esa realidad de transformación del testimonio, etc. Primero muestra dónde está Jesús. En medio de todo este caos, puede ser el caos de tu vida, ¿dónde está Jesús? Debe ser el centro, el centro. En este momento era el centro para Juan de Patmos. Después de que el Señor muestra su posición, ¿dónde está? Muestra algunos aspectos de cómo es Él. Y dice el texto, Apocalipsis 1, versos 13 al 16. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Hasta ahí. Vamos a ir poquito a poco. Ahí. Alguien semejante al Hijo del Hombre, es decir, que tenía la apariencia de Jesús después de la resurrección, es semejante a un ser humano. Eso muestra la dignidad de la imagen del ser humano en Dios. Es un título que Jesús recibió desde el Antiguo Testamento, Hijo del Hombre. Estaba en relación con el hombre.
Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Qué significaría esto? En la cultura, recuerden, de aquella época, ellos se les decía eso y entendían, claro. Ese tipo de vestiduras solo la utilizaban los reyes. Hay detalles que muestran ahí, que llegaban hasta el suelo. Solo las túnicas de aquellos en eminencia llegaban hasta el suelo. Porque los reyes o quienes están en eminencia no trabajan en labores del campo, en labores manuales, que tenían que tener una túnica más corta porque fuera más cómoda. Además se iba más tela y eso valía más. Y tenían una banda en el pecho, pues que solamente aquel con autoridad imperial. Es una crítica también indirecta al imperio que estaba en aquel entonces. Hoy cantamos, no sé si se dieron cuenta, los 3 cantos tienen que ver con reconocer quién es Jesús, Dios, Rey. No hay otro que tenga más autoridad que Él. Jesús se mostró como el Rey, como aquel que tiene toda la autoridad. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Tremendo. Si han leído el Antiguo Testamento, esta imagen ya ha aparecido varias veces. ¿Qué significa esto de sus cabellos? No solamente es honra para aquellas personas mayores, no es solamente eso, sino está hablando, cuando hablan de lana blanca como la nieve, que esa figura la utilizamos en otros pasajes, refiriéndose a, o sea, si es blanco como la nieve, es que totalmente puro. En él no hay sombra de oscuridad, de maldad, es totalmente puro. Y dice que sus ojos son como lo muestran allá, son como llama de fuego, refiriéndose a esa capacidad de purificar. El Jesús que está en medio de la iglesia, que tú dices que estás en medio de tu vida, es un Dios puro y un Dios que purifica. No solamente es un Dios santo, sino un Dios que purifica. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Eso, pies de bronce. En ese entonces y hoy era uno de las, hierro y cobre era una de los metales más fuertes. Si ven todas las imágenes de idolatría desde Daniel, muestra a todos los demás gobernantes, todos los demás reyes, los muestra con pies de... Pero nuestro Dios, Jesús, es el que permanece estable, el que no tiene debilidad. Y su voz era tan fuerte como estruendo de catarata. ¿Tú y yo hemos escuchado la voz de Dios? Pregunto. ¿Sí o no? Ahí percibo aquí algunas caras, no sé, ya no los alcanzo a ver desde la casa, como decir, como creyentes, qué facilidad decimos, el Señor me dijo. Si el Señor te dijo, por Dios, eso lo hago inmediatamente, es una voz
O sea, cuando Jesús habla, qué tremenda naturaleza dura, orgullosa tiene el ser humano. Tenemos como sus hijos de escuchar su voz y no hacer su voluntad. En su mano derecha tenía 7 estrellas y su boca salía una aguda espada de 2 filos. Nuevamente, la palabra, ¿cierto? Que llega y discierne hasta lo profundo. La palabra del Señor es tremendo recurso que llega, transforma, cambia. Durante estos años que he servido al Señor, desde que estoy tiempo completo, digamos, sirviendo al Señor, sí que he visto el obrar de la palabra en muchos de ustedes, muchos cambios tremendos, que la palabra tiene, es la que llega a esas necesidades, es la que penetra, es la que muestra dónde están nuestros problemas y dónde están los problemas de los demás. Pastor, deme un consejo. Ahí está, no es un consejo, es la palabra. Miren, conocí a un hermano porque ya partió a la presencia del Señor, un campesino muy creyente, que tenía para mí la tremenda habilidad y capacidad de memorizar capítulos enteros del texto bíblico. Un campesino. A duras penas leía. Hombre, la sabiduría de este caballero. Hasta el último día la claridad mental de este hombre. Yo creo que a veces en medio de tanta depresión, tanta ansiedad, este hermano lo tenía claro. Y uno le decía, tal salmo, pastor, el salmo tal. El Evangelio de Marcos, se había memorizado el Evangelio. Pues, tremendo. Escucharlo hablar era un gozo. Esa palabra del Señor. En este día de hoy, en este mundo, lo que las personas necesitan escuchar, y adivinen de quién, es la palabra del Señor. Suena como, ay, pero pues es que no podemos poner la Biblia como un poquito más qué, más suave, algunos dicen, más en su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor, la misma imagen que vio Daniel en el capítulo 7. Jesús, por eso coloqué ahí, está en sus pantallas, es el sumo sacerdote puro y purificador que perdona nuestros pecados, pero también forma esa imagen en nosotros. Jesús se muestra como aquel que puede transformar con su palabra el mundo. Jesús es el Rey todopoderoso que reina eternamente sobre un reino inconmensurable e indestructible. ¿Cómo llama aquí en este primer capítulo a la iglesia? Un reino de
sacerdotes. Tremendo. Esa es la realidad del día de hoy. Por eso nos anima como iglesia. No va a haber ningún imperio, no va a haber ninguna acechanza del mal que va a traer que va a mantenerse en este mundo, sí, su iglesia. Apocalipsis 1:17 al 18 dice, al verlo caí a sus pies como muerto. ¿Alguna vez has visto a Jesús? Varias veces en el texto bíblico se muestran. Cuando Jesús se muestra, ¿cuál es la actitud inmediatamente del ser humano? Postrarse en adoración. Vean el texto bíblico. Hoy se leyó el pasaje de la transfiguración de Jesús, ¿recuerdan? Que eso era como un Jesús ya mostrando un poquitico nomás ante sus discípulos de quién era realmente. ¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos que estaban ahí cuando vieron a ese Jesús? Igual. Al verlo caía a sus pies como muerto. Nuestra actitud es de reverencia, de adoración. Y viene tal vez la parte más importante de todo este capítulo. Imagínense, con toda la majestad, con todo el poder, miren lo que dice el texto. Lo que dice el texto es prácticamente casi incomprensible. Pero Él, Jesús, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, ¿qué dijo? No tengas miedo. Esto es... ¿Ven cómo quién es Jesús? Y Jesús en medio de esa manifestación, a ese hombre allá en el exilio, desesperado, con anhelo de ver a sus hermanos, se revela, muestra quién es, el control de la historia, y a ese individuo en su necesidad, el Señor Jesús lo toca. A cada uno de sus hijos los toca. Y le dice, Juan, no tengas miedo. Tremendo. Esa experiencia tiene que transformar la vida de cualquier ser humano. En medio de estas situaciones, no sé cuál es el anhelo, la necesidad profunda, el temor de tu corazón, en medio de este mundo que está al borde de una guerra mundial, es la realidad. Este mundo no está fuera de control. Se manifiesta Jesús en su iglesia, porque no se va a manifestar. ¿En cuál parlamento se va a manifestar Jesús ante la historia que estamos viviendo en el día de hoy? ¿Ante qué poder, qué sistema? Se va a manifestar a través de su iglesia. Y empieza con cada uno de nosotros. Y en medio de tus luchas, de mis luchas diarias, Mire, este hombre, mire que el Señor, ¿qué le dice? Fresco que estoy, lo tengo bajo control. Todo el poder del cosmos está para atender la necesidad de este hombre que está solo por allá en un monte. En el día de hoy la isla de Patmos es un pueblito bastante simpático. Los que van por las
islas griegas, hay paseitos a Patmos, es bello. Pero aquí este hombre sufriendo en la mitad, dice Jesús, poniendo, es que cada detalle, poniendo su mano derecha. ¿Dónde es el sitio de más poder en el universo? Es que podía ser, yo le diría, Señor, pues con un dedito de la izquierda estaba suficiente. Su mano derecha, no tengas miedo. Frente a una iglesia que creo que en el mundo de hoy nos acobardamos, nos sentimos incapaces, que no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y el que vive. O sea, yo soy el que resucitó, el que da la vida. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Ven lo que está diciendo ahí? Claro, esa última parte a veces choca, ¿no? Porque ustedes saben que hay creyentes en el día de hoy que dicen que eso del infierno es algo, es un figurativo. Sí, calientico hasta allá. Pero dice, yo tengo las llaves. Yo soy. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Jesús victorioso nos lleva a la humildad. En presencia de Jesús debemos inclinarnos. Nosotros le adoramos, no importa lo que esté ocurriendo en nuestra vida y en el mundo. Nosotros le adoramos. No importa lo que está ocurriendo. Si estamos ante un Jesús como este, nuestra primera respuesta es adoración. En oración, sujeción a Jesús. ¿Cómo el ser humano, cómo el creyente puede decir, Señor, yo no hago tu voluntad sino la mía? Eso es extrema arrogancia. Cristo, en Cristo, a la muerte le sigue siempre, siempre. A la muerte le sigue la resurrección en cualquier área de nuestra vida. Levántate, no tengas miedo. Básicamente está diciendo, yo estoy vivo. Jesús dice, yo gané esto. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es el que gana esto? ¿Qué sistema, qué gobierno, qué poder es el que gana? Yo soy. Y lo enfrentaremos hasta el final. Y le da un mandato. Por eso estamos nosotros, y Juan fue bien juicioso, por eso estamos leyendo nosotros eso. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pregunta que vamos a resolver el 22. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿O qué son las 7 estrellas? Y no digan, me gustaría, pero no es así, que los 7 pastores de las iglesias, no. No, los pastores no fuimos llamados para ser estrellas. Pero bueno, por ahí he leído que algunas interpretaciones son esas, ¿no? Que son los... No, ¿quién dijo? Pues. Y los 7 candelabros, eso sí ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Son qué?
que quiere decir la iglesia en general, con todos sus problemas, con todo su poder, la iglesia en general. Para reflexionar esta semana, suena el destino de nuestra nación está en las manos de Jesús y Él va a obrar en medio del Congreso, del Senado, ¿sí? De su iglesia. No solamente la participación tuya y mía es ir a votar por, espero, con análisis profundo, pero creo que va mucho más allá. Queridos hermanos, nos quedamos cortos si tú piensas que el único papel que tenemos como ciudadanos en este país es votar. Esta semana, donde tú estés, donde yo esté, estará la presencia de Jesús, que tiene el poder de purificar y demostrar lo bueno. Nuestro llamado como congregación, lo hemos dicho varias veces, es a experimentar el amor de Jesús para amar a los otros como Jesús nos ama. El mal no tiene la última. Allá donde tú estás, en esa situación, dificultades y todo esto, tú y yo vamos a tener que encarnar, no por nosotros, sino por la presencia de Jesús, el bien donde estamos. Dice allí Juan al comienzo de esta narración que él se mantuvo firme. Firme quiere decir resistió el mal. Tú y yo no somos llamados a hacer lo que todo mundo hace. Porque seamos mejores, no. Porque este Jesús que está aquí tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Y donde está Jesús siempre hay posibilidad de resurrección. No tememos, como van a decir más adelante, ni siquiera la muerte, porque después de la muerte en Jesús viene la resurrección. Queridos, esta semana busquemos un tiempo a solas, en silencio. Oremos. Leemos este pasaje. Meditemos en él. Y yo sé que Jesús a cada uno de nosotros en nuestra situación nos dirá qué debemos hacer. Por lo pronto, esta semana debemos resistir a hacer el mal. Esta semana debemos traer esperanza, vida, resurrección a aquellos que están a nuestro alrededor. Y espero que en medio de todo esto podamos conservar una actitud de adoración. Vamos a orar. A propósito, en 8 días, como estamos de retiro de caballeros, el tema de la predicación va a ser otro, porque el suscrito estará ya en la presencia del Señor y junto con los caballeros experimentando la bendición de un retiro. Pero el próximo, haremos una pequeña pausita en esta serie, pero también vendrá algo con respecto a la palabra del Señor. Vamos a orar.
Nuestro Dios no está tomando a la ligera la situación de nuestro país. Roguemos por una iglesia que se muestra activa, vital, que comparte, que transforma. Señor nuestro, gracias porque tú estás en el centro y en control. Señor, gracias por nuestro país, pero sobre todo por la iglesia con sus diferentes formas y manifestaciones en nuestra nación. Señor, tú moras en medio de tu iglesia en este país y es tu iglesia la esperanza para esta nación. Señor, te rogamos que ese poder transformador cambie nuestras vidas, nos limpie, nos vivifique, nos llene de una profunda adoración. Señor, permítenos esta semana resistir al mal. Permítenos ser el Dios, hacer la voluntad del Dios que trae reconciliación, paz, que trae rectitud. Señor, oramos que a través de tu iglesia y de cada uno de tus hijos en esta nación pueda llegar esperanzas de salvación, de cambio, de perdón, de reconciliación. Señor, permite que tu palabra llegue a los corazones que más tienen que tomar decisiones en esta nación. Cada empresario, cada gobernante. Señor, que tu pueblo sea ejemplo para una nación en crisis que necesita liderazgo que te obedezca a ti. Señor, permítenos ser ese pueblo que necesita nuestro país. Y Señor, gracias que en medio de esta circunstancia, tú te acercas como te acercaste a Juan, con todo tu poder, colocas tu mano sobre cada uno de tus hijos aquí presente o que está orando con nosotros. Tu mano, tu diestra poderosa está sobre cada uno de tus hijos. Eres el Dios que se acerca, toca nuestras necesidades, las cambia y nos dice, no tengas miedo. Yo soy el centro de la historia, tengo el control de la historia. La victoria es del Señor y en el Señor siempre habrá vida eterna. Señor nuestro, que tu mano esta semana en medio de cada conflicto, en cada decisión, en cada momento de relación, que tu mano nos aliente a hacer tu voluntad. Señor, gracias, te alabamos, en tu nombre oramos, amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos y que esta semana nos permita ser esa luz que habla aquí en este texto. Que tengan un excelente día de domingo. Igual.